El camino consagrado a la perfección cristiana. Escrito por Alonso T. Jones. Introducción. En la manifestación de Cristo y el Salvador, es revelado que Él aparece en las tres posiciones: de profeta, sacerdote y rey. Como profeta, fue escrito de él en los tiempos de Moisés: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Deuteronomios 18, versículo 18 y 19. Y este concepto continuó en los subsiguientes registros hasta su venida. Como sacerdote fue escrito de él en los tiempos de David: juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmos 110, verso 4. Este concepto continuó en las Escrituras, no sólo hasta su venida, sino después de su venida. Y como rey, fue escrito de él en los tiempos de David: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmos 2, verso 6. Y este concepto asimismo continuó en las Escrituras hasta su venida, después de su venida y hasta el fin de la Biblia. De este modo, las Escrituras abundantemente presentan a Jesús en las tres posiciones: en la posición de profeta, en la posición de sacerdote y en la posición de rey. Esta triple verdad es generalmente reconocida por todos los que han tenido familiaridad con las Escrituras. Pero hay una verdad que parece que no es muy bien conocida: que Él no es estas tres posiciones al mismo tiempo. Las tres posiciones son sucesivas. Él es profeta primero, después es sacerdote y después es rey. Él fue aquel profeta cuando vino al mundo, como aquel maestro venido de Dios, el Verbo hecho carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Hechos 3, verso 19 al 23. Pero él no fue entonces un sacerdote, ni sería un sacerdote si él estuviera en la tierra, porque como está escrito: así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Hebreos 8:4. Pero, habiendo terminado su ministerio profético en la tierra, y habiendo ascendido al cielo, a la diestra del trono de Dios, Él es ahora allí nuestro gran sumo sacerdote, que vive para interceder por ellos, como está escrito: y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Zacarías 6, verso 12 y 13.
Como él no fue aquel sacerdote cuando estuvo en la tierra como profeta, de este modo, ahora, él no es rey cuando está en el cielo como sacerdote. Es verdad que él es rey por el hecho de estar sentado en el trono de su Padre, y por esta razón es real sacerdote según el orden de Melquisedec, quien, aunque sacerdote del Altísimo, era también rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Hebreos 7, 1 y 2. Pero esta no es la regia posición y trono a lo cual se refiere, y que es contemplado en la profecía y en la promesa de la posición específica como rey. La regia posición de la promesa y de la profecía es que él será rey sobre el trono de David, su padre, en la perpetuación del reino de Dios en esta tierra. Esta regia posición es la permanencia y la restauración en él de la diadema, la corona y el trono de David, que fue descontinuado por la corrupción del rey y del pueblo de Judá. Israel fue llevado cautivo a Babilonia cuando fue declarado: y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Ezequiel 21, versículos 25 al 27. De este modo y en ese tiempo, la diadema y la corona del rey de David fue descontinuado, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y será dado a él. Y él, de quien es el derecho, es solamente Cristo, el Hijo de David. Y esta venida no es su primera venida, cuando vino en su humillación, como un hombre de penas y familiarizado con el dolor, sino en su segunda venida, cuando vendrá en su gloria, como Rey de reyes y Señor de señores, cuando su reino destruirá y consumirá todos los reinos de la tierra, y ocupará toda la tierra, y establecerá su reino para siempre. Es verdad que cuando él vino al mundo y nació como un niño en Belén, nació como rey. Fue entonces y ha sido rey por derecho. Pero es igualmente verdad que esta regia posición, diadema, corona y trono de la profecía y promesa, él no la tomó y todavía no la ha tomado, y no la tomará hasta que venga por segunda vez. Hasta entonces será cuando él tomará por sí mismo su gran poder sobre la tierra, y reinará completamente en todo el esplendor de su regia posición y gloria. Porque en las Escrituras está declarado que después el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, verso 13 y 14. Entonces, esto es lo que realmente tomará: el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino
no tendrá fin. Lucas 1, 32 y 33. De este modo es claro que en la contemplación de las Escrituras, en la contemplación de la promesa y de la profecía, en lo relacionado a sus tres posiciones, de profeta, de sacerdote y de rey, son sucesivos. Y de ninguna manera, ni aun dos de ellos, fueron simultáneos. Él fue primero profeta, es ahora sacerdote, y será rey cuando venga otra vez. Él terminó su trabajo como aquel profeta, antes de ser hecho sacerdote, y terminará su trabajo como sacerdote, antes de ser hecho rey. Y como Él fue, y como Él es, y como Él será, tal ha de ser nuestra consideración. Lo que significa que, cuando estuvo en el mundo como profeta, que era como el pueblo entonces lo consideraba con relación a ese tiempo, así nosotros debemos ahora considerarlo. Así como ellos en ese tiempo no lo consideraron como aquel sacerdote, así también nosotros no podemos considerarlo como sacerdote, porque cuando estuvo en la tierra no fue un sacerdote. Cuando terminó la posición de profeta, él vino a ser sacerdote. Él es ahora sacerdote. Es verdaderamente sacerdote, ahora como fue aquel profeta cuando estuvo en la tierra. Y en su posición y trabajo como sacerdote, nosotros debemos ahora considerarlo como verdadero, completo y constante sacerdote, como cuando estuvo en la tierra, ellos y nosotros lo considerábamos como aquel profeta. Y cuando Él venga otra vez en su gloria y en la majestad de su reino, y sobre el trono de David su padre, entonces nosotros lo consideraremos como rey, lo cual verdaderamente será. Pero no hasta entonces podemos considerarlo en su regio ministerio, como su reino y regia posición será. En su oficio real podemos ahora positivamente considerarlo solo como ha de ser. Su posición profética ahora podemos considerarla solo como lo que ha sido. Pero su sacerdocio nosotros tenemos que considerarlo como lo que Él ahora es, porque solo eso es lo que ahora es. Esta es la posición en la que ahora es manifestado, y esta es la posición en la que nosotros podemos realmente considerarlo en su propia persona y proceder. No solamente son sus tres posiciones de profeta, sacerdote y rey sucesivas, sino que son sucesivas con un propósito. Y ellas son sucesivas con un propósito en el orden exacto de sucesión, como son presentadas como profeta, como sacerdote y como rey. Su posición como profeta fue preparatoria y esencial para su posición como sacerdote. Y su ministerio de profeta y sacerdote, en su orden, son preparatorios para su ministerio
como Rey. Y para nosotros, la consideración de Él en estas tres posiciones en su orden es esencial. Debemos considerarlo a Él en su posición como profeta, no solamente para que nosotros podamos ser enseñados por Él, quien habló como nadie ha hablado, sino también para que nosotros tengamos la capacidad adecuada de considerarlo en su posición como sacerdote. Debemos considerarlo en su posición como sacerdote, no sólo para que nosotros podamos tener los infinitos beneficios de su sacerdocio, sino también para que estemos preparados para lo que hemos de ser. Porque como está escrito, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis 26. Y habiéndolo considerado en su posición de profeta, como previa preparación para nuestro correcto reconocimiento en su posición como sacerdote, es esencial que nosotros lo consideremos en su posición como sacerdote, para que seamos habilitados para considerarlo en su posición como rey. Y al fin estaremos con Él allá y reinaremos con Él, porque de nosotros está escrito: los santos del Altísimo poseerán el reino hasta el siglo, y reinarán por los siglos de los siglos. Daniel 7:18. Apocalipsis 22:5. Su sacerdocio, siendo la presente posición y trabajo de Cristo, ésta, habiendo sido su posición y trabajo siempre desde su ascensión al cielo, Cristo en su sacerdocio es el de todos, el más importante estudio para todo cristiano, al igual que para cualquier persona. Capítulo 1. Tal sumo sacerdote. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, versículo 1 y 2. Esta es la recapitulación de la evidencia del sacerdocio de Cristo presentado en los primeros 7 capítulos del libro de los Hebreos. El punto principal de lo que venimos diciendo no es particularmente que nosotros tenemos un sumo sacerdote, sino que tenemos tal sumo sacerdote. Tal significa de esa clase, de una clase o grado, la misma como fue previamente mencionada o especificada, no otra, diferente. Es decir, en la parte precedente, en los primeros 7 capítulos de la epístola a los Hebreos, allí ha sido especificado
ciertas cosas concernientes a Cristo como sumo sacerdote, ciertas actitudes por las cuales Él vino a ser sumo sacerdote, o ciertas cosas que lo constituyen un sacerdote, que son resumidas en este texto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Es necesario, por lo tanto, para entender este pasaje, que la anterior porción de esta epístola sea revisada para ver cuál es el verdadero valor de la verdad de esta expresión, tal sumo sacerdote. Todo el 7º capítulo está dedicado al debate de este sacerdocio. El 6º capítulo termina con el tema de este sacerdocio. El 5º capítulo está casi completamente dedicado al mismo concepto. El 4º capítulo termina con este tema. Y el capítulo es solamente una continuación del 3er capítulo, que comienza con una exhortación, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, y es la conclusión de lo que ya ha sido presentado. El 2º capítulo termina con el concepto de siendo un misericordioso y fiel sumo sacerdote, y es la conclusión también de lo que ha sido precedido en el 1º y 2º capítulos. Porque aunque ellos son 2 capítulos, el tema es uno. Este bosquejo muestra claramente que en los primeros 7 capítulos de Hebreos, el único gran tema sobre todos los demás es el sacerdocio de Cristo, y que las verdades presentadas, sea lo que fueren o la forma que puedan ser, están todas sencillamente en la presentación de diferentes maneras de la gran verdad de este sacerdocio, resumidas en las palabras: nosotros tenemos tal sumo sacerdote. Por tanto, en el descubrimiento del verdadero énfasis y de la importancia de esta expresión, tal sumo sacerdote, es necesario comenzar con las primeras palabras del libro de los Hebreos y seguir el tema directamente a través del resumen, llevando constantemente en mente que el único trascendente tema en todo lo presentado es tal sumo sacerdote, y que en todo lo que es dicho, el gran propósito es mostrar a la humanidad que nosotros tenemos tal sumo sacerdote. Sin embargo, ricas y completas como puedan ser las verdades en sí mismas concernientes a Cristo, las cuales están contenidas en las sucesivas declaraciones, estas deben ser constantemente llevadas en mente, que estas verdades, ricas como puedan ser en sí mismas, son con el único ideal de mostrar que nosotros tenemos tal sumo sacerdote, y al estudiar estas verdades, como ellas son presentadas en la epístola, han de ser tenidas como subordinadas y tributadas a la gran verdad, sobre todo, que es el punto principal. Nosotros tenemos tal sumo sacerdote. El 2º capítulo de Hebreos, como la conclusión del argumento allí presentado, está escrito: por lo cual,
debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere. En esto es declarado que la condescendencia de Cristo, su semejanza, su participación de la carne y habitando en medio de los hombres, fue necesario para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Pero para conocer la medida de su condescendencia y lo que es el significado real de la participación de la carne como hijo de hombre y como hombre, es necesario conocer lo que fue primero la medida de su exaltación como hijo de Dios y como Dios. Este es el tema del primer capítulo. La condescendencia de Cristo, la posición de Cristo y la naturaleza de Cristo, como Él fue en la carne en el mundo, es presentada en el segundo capítulo de Hebreos, de una forma más completa que en cualquier otro lugar de las Escrituras. El primer capítulo lo precede. Por lo tanto, la verdad y el concepto presentado en el primer capítulo son esencialmente anteriores al segundo capítulo. El primer capítulo debe ser plenamente entendido para poder seguir el concepto y comprender la verdad en el segundo capítulo. En el primer capítulo de Hebreos, la exaltación, la posición y la naturaleza de Cristo, como Él era en el cielo, antes de venir al mundo, es más claro que en cualquier otra porción de las Escrituras. Por tanto, es cierto que la comprensión de la posición y la naturaleza de Cristo, como era en el cielo, es esencial para una adecuada comprensión de su posición y naturaleza cuando estuvo en la tierra. Y siendo que le incumbió ser lo que fue cuando estuvo en la tierra, para que pudiera ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, es esencial conocer lo que Él era en el cielo, porque esto es sustancialmente precedente a lo que Él fue en la tierra, y es por tanto una parte de la evidencia que es resumida en la expresión: nosotros tenemos tal sumo sacerdote. Capítulo 2. Cristo como Dios. ¿Cuál es entonces el concepto concerniente a Cristo en el primer capítulo de Hebreos? Primero, que todo allí es introducido Dios, Dios el Padre, como el portavoz a los hombres, que en tiempos pasados habló a los padres por los profetas, y que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así es introducido Cristo, el Hijo de Dios. Entonces de Él y del Padre está escrito: en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien el Padre constituyó heredero de todo, y por quien el Padre
asimismo hizo el universo. Así como preliminar a su introducción y a nuestra consideración de él como sumo sacerdote, Cristo el Hijo de Dios es introducido como estando con Dios como creador y como siendo la palabra activa y vivificante en la creación, y por quien Dios asimismo hizo el universo. En el siguiente versículo del Hijo de Dios, nosotros leemos, el cual, siendo el resplandor de su gloria, de Dios, y la imagen misma de su substancia, de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto nos dice que en el cielo la naturaleza de Cristo era la naturaleza de Dios, que Él, en su persona, en su substancia, es la misma imagen, el mismo carácter de la sustancia de Dios. Es decir, que en el cielo, como Él era antes de venir al mundo, la naturaleza de Cristo fue la misma sustancia de la naturaleza de Dios. Así que está además escrito de Él, que fue hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este más excelente nombre es el nombre de Dios, que en el 8º versículo es dado por el Padre al Hijo. Mas del Hijo, Dios, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. De manera que Él es tanto superior a los ángeles como Dios es superior a los ángeles. Y es a causa de esto que tiene tan excelente nombre, el nombre expresado únicamente lo que Él es en su misma naturaleza. Y este nombre, Él lo tiene por herencia. No es un nombre que fue otorgado, sino un nombre que es heredado. Ahora, se establece en la naturaleza de las cosas como una verdad eterna, que solamente el nombre de cualquier persona puede ser heredado por el nombre de su Padre. Este nombre, entonces, el de Cristo, el cual es más excelente que el de los ángeles, es el nombre de su Padre. Y el nombre de su Padre es Dios. El nombre del Hijo, por tanto, lo cual tiene por herencia, es Dios. El nombre que es más excelente que el de los ángeles es el suyo porque es superior a los ángeles. Ese nombre siendo Dios, Él es tanto superior a los ángeles. De inmediato, su posición y naturaleza, tan superior a los ángeles, está explicado en el siguiente versículo. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo?
Esto sostiene el concepto del más excelente nombre dicho en los primeros versículos. Porque Él siendo el Hijo de Dios, Dios siendo su Padre, verdaderamente tiene por herencia el nombre de su Padre, el cual es Dios, y que es mucho más excelente que el nombre de los ángeles, así como Dios es superior a ellos. Esto explica lo siguiente. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. De este modo, Él es superior a los ángeles, que es adorado por ellos, y esto de acuerdo con la voluntad de Dios, porque Él es en su naturaleza Dios. Este concepto de contraste entre Cristo y los ángeles es explicado en lo que sigue. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, de la eternidad a la eternidad. Traducción alemana. Y otra vez dice: cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y otra vez el Padre hablando al Hijo dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Nótese el contraste aquí, y perciba la naturaleza de Cristo. Los cielos perecerán, pero Él permanece. Los cielos se envejecerán, pero sus años no tienen fin. Los cielos cambiarán, pero Él es el mismo. Esto demuestra que Él es Dios, de la naturaleza de Dios. Incluso más de este contraste entre Cristo y los ángeles. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus administradores, enviados para servicio de los que serán herederos de la salvación? Así que, en el primer capítulo de Hebreos, Cristo es revelado como Dios, y muy superior a los ángeles como es Dios, y tan superior a los ángeles como es Dios, porque Él es Dios. En el primer capítulo de Hebreos, Cristo es revelado como Dios, del nombre de Dios, porque Él es de la naturaleza de Dios. Y tan completa es su naturaleza de la naturaleza de Dios, que es la imagen misma de la sustancia de Dios. Este es Cristo, el Salvador, espíritu de espíritu, substancia de sustancia de Dios. Y esto es esencial conocer
en el primer capítulo de Hebreos, para conocer lo que es su naturaleza revelada en el segundo capítulo de Hebreos como hombre. Capítulo 3. Cristo como hombre. La semejanza de Cristo según Dios, como está declarado en el primer capítulo de Hebreos, es sólo introductorio en lo expuesto de la semejanza según los hombres, como está en el segundo capítulo. Su semejanza según Dios, como está en el primer capítulo de Hebreos, es la única base de la verdadera comprensión de su semejanza según los hombres, como está en el segundo capítulo. Y en esta semejanza según Dios, como está presentada en el primer capítulo de Hebreos, es semejanza no en el sentido de una ilustración o presentación, sino es semejanza en el sentido de ser verdaderamente igual en la misma naturaleza, la imagen misma de su sustancia, espíritu de espíritu, sustancia de sustancia, de Dios. Y esto es presentado como lo preliminar para nuestra comprensión de su semejanza según los hombres. Es decir, de esto nosotros debemos comprender que su semejanza según los hombres no es meramente una talla, en retrato o presentación, sino en naturaleza, en la misma substancia. De otra manera, todo el primer capítulo de Hebreos, con todos sus detalles de información, fuera en esta conexión sin sentido y equivocado. ¿Qué es entonces la verdad de Cristo, hecha en la semejanza de hombre, como aparece en el segundo capítulo de Hebreos? Llevando en mente el gran concepto del primer capítulo y los primeros 4 versículos del segundo capítulo referentes a Cristo, en contraste con los ángeles, superior a los ángeles como Dios. Nosotros comenzaremos en el 5º versículo del segundo capítulo, donde comienza el concepto de Cristo en contraste con los ángeles, menos que los ángeles, como hombre. Por tanto, leemos, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra,
y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2, versículos 5 al 9. Es decir, Dios no ha puesto en sujeción a los ángeles el mundo venidero, pero Él lo ha puesto en sujeción según el hombre. Sin embargo, no al hombre a quien le fue originalmente puesto en sujeción, porque aunque lo fue, todavía nosotros no lo vemos así. El hombre perdió su dominio, y en lugar de tener todas las cosas en sujeción bajo sus pies, él mismo está ahora en sujeción a la muerte. Y está en sujeción a la muerte solo porque está en sujeción al pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Él está en sujeción a la muerte, porque está en sujeción al pecado. No obstante, es establecida eternamente la verdad que no a los ángeles le ha puesto Él en sujeción el mundo venidero, sino al hombre. Y ahora, Cristo Jesús es el hombre. Porque, aunque este dominio había sido puesto en sujeción al hombre, y aunque ahora nosotros lo vemos así, aunque al hombre le fue dado el dominio sobre todo, y ahora vemos ese dominio perdido en ese particular hombre, con todo, vemos a Jesús como hombre venir para recuperar el dominio original. Nosotros vemos a Jesús como hombre venir para poner todas las cosas en sujeción a Él. Ese hombre fue el primer Adán. Este hombre es el segundo Adán. Ese primer Adán fue hecho un poco menor que los ángeles. Este último, Adán, Jesús, también fue hecho un poco menor que los ángeles. Ese primer Adán no permaneció en la posición donde fue hecho, un poco menor que los ángeles. Él perdió aquello y fue aún menor y vino a ser sujeto al pecado, y en eso sujeto al sufrimiento, y al sufrimiento aún de la muerte. Y al segundo Adán lo vemos en el mismo lugar, en la misma condición, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a causa del padecimiento de la muerte. Y continúa diciendo, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. El que santifica es Jesús. Ellos que son santificados son los hombres de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y un hombre santificado, sea de cualquier nación, tribu, lengua o pueblo,
es divina demostración que toda alma de esa nación, tribu, lengua o pueblo podría haber sido santificada. Y Jesús, viniendo a ser uno de estos para poder traerlos a la gloria, es prueba que Él está unido con la humanidad, que Él, como hombre, y los hombres son todos uno, por lo que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por tanto, como en el cielo Él era superior a los ángeles como Dios, así, sobre la tierra, Él fue menor que los ángeles como hombre, como cuando fue superior a los ángeles como Dios. Él y Dios eran uno, por tanto, cuando estuvo sobre la tierra, menor que los ángeles como hombre. Él y el hombre fueron hechos uno, así que, como al lado de Dios, Jesús y Dios eran uno, de un espíritu, de una naturaleza, de una substancia, así también, al lado del hombre, Cristo y el hombre fueron uno, de una carne, de una naturaleza, de una sustancia. La semejanza de Cristo según Dios es en sustancia así como en forma. Y la semejanza de Cristo según el hombre es en sustancia así como en forma. De otra manera, no hay ningún significado en el primer capítulo de Hebreos como introductorio al segundo capítulo. Ningún significado en el antítesis entre el primero y el segundo capítulos. Y el primer capítulo estuviera fuera de lugar y vacío, como base de introducción al segundo capítulo.